Advertencia de Venezuela hacia los Estados Unidos. Nicolás Maduro aseguró que Venezuela está preparada y seguirá avanzando ante las incursiones de aviones espías de Estados Unidos en su espacio aéreo, luego que el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Craig Fowler, señalara que su ejército seguirá volando donde apliquen las normas internacionales. Hoy Craig lo reconoció. Ellos se enteran de lo que pasa en Venezuela a través de un avión. Muy bien, lo felicito, sigan así. La prepotencia militar. Pero déjenme decirle a ustedes que hagan lo que hagan, digan lo que digan. Estamos preparados. Tenemos la fuerza moral, espiritual. Tenemos el poder para decir que la revolución bolivariana junto a nuestro pueblo seguirá avanzando, expresó. Las declaraciones las ofreció el jefe de Estado al clausurar la 25 edición del Foro de Sao Paulo en Caracas. En los últimos días, el gobierno venezolano ha denunciado la incursión de aviones espías de Estados Unidos en la zona de información de esa nación sudamericana. Por otra parte, Maduro llamó a consolidar y unificar la izquierda en la región. Hay que consolidar aún más la unión de la izquierda. Tenemos que lograr la unidad con un gran proyecto de unificación de las fuerzas populares, señaló. Durante su alocución, Maduro denunció que su país es víctima de una campaña de manipulación. Venezuela es víctima de la campaña más brutal de manipulación, mentiras y fake news que se hayan hecho en muchas décadas o siglos contra un proceso político, sostuvo. De igual manera, el presidente afirmó que en ese país caribeño saldrá derrotado quien busque imponer una dictadura. Nosotros hoy estamos más unidos que nunca, desde el punto de vista moral, espiritual, político. Si alguien pretendiera poner una dictadura en Venezuela, saldría derrotado una vez más como en el año 2002, acotó Nicolás Maduro. Además, Nicolás Maduro agradeció a los delegados del Foro de Sao Paulo su solidaridad y hermandad con el pueblo venezolano. La edición 25 del Foro de Sao Paulo tuvo lugar en Caracas del 25 al 28 de julio, con la participación de al menos 700 delegados de movimientos y partidos políticos de izquierda de todo el mundo. El Foro de Sao Paulo, emblemática plataforma de partidos y movimientos políticos de la izquierda latinoamericana y caribeña, fue creado por el Partido de los Trabajadores de Brasil en 1990, con el objetivo de discutir las estrategias a seguir ante el avance del capitalismo en América Latina. Nicolás Maduro vuelve a acusar a Estados Unidos de espionaje militar. Nicolás Maduro reiteró sus denuncias sobre el presunto espionaje militar que aseguró practican los Estados Unidos en contra de su gobierno, que ha denunciado en los últimos días la incursión no autorizada de varias aeronaves en el espacio aéreo venezolano. Maduro, que encabezó en el Palacio Presidencial de Miraflores el acto de clausura de la 25 edición del Foro de Sao Paulo, que se celebró en Caracas, aseveró que Venezuela sufre la persecución diplomática y financiera de Estados Unidos, un fuerte crítico de la gestión del líder chavista. Espionaje aéreo. Y ahora el espionaje aéreo militar, añadió el venezolano en alusión a los aviones de espionaje que, según denuncias de la Fuerza Armada del país suramericano, han sobrevolado la región de información de vuelo Maiquetía, donde se ubica la principal terminal aérea del país. A esta misma hora que estamos reunidos, debe estar pasando el avión espía estadounidense. Vamos a saludarlo, indicó a manera de broma. El pasado lunes, el ministro de Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, dijo que en los últimos 3 meses aviones espías estadounidenses han hecho 78 incursiones en el espacio aéreo venezolano, 117 en total este 2019, aseguró, y que estas violaciones se han incrementado desde enero pasado, cuando el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, proclamó un gobierno interino. El Comando Sur de los Estados Unidos negó hace una semana la primera incursión que denunció Venezuela este mes, y aseguró que su avión estaba realizando una misión reconocida y aprobada en espacio aéreo internacional sobre el Mar Caribe. Las tensiones aumentan. Maduro dijo que estas acciones denotan la prepotencia militar de los Estados Unidos y que hagan lo que hagan y digan lo que digan, Venezuela está preparada y seguirá de pie, avanzando en resistencia victoriosa. Venezuela y los Estados Unidos mantienen relaciones tirantes prácticamente desde la llegada del chavismo al poder, en 1999, pero la tensión se agudizó en enero pasado.
cuando el gobierno de Donald Trump reconoció al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino, al igual que otras 53 naciones. Este reconocimiento a Guaidó formó parte de la iniciativa estadounidense que empezó hace casi 6 meses para desalojar del poder a Nicolás Maduro, a quien el gobierno de Trump ha pedido en numerosas ocasiones que convoque elecciones libres y transparentes. José Pepe Mujica asegura que en Venezuela hay una dictadura. Tuvieron la misma consideración el candidato presidencial del Frente Amplio, Daniel Martínez, y el ministro de Economía de ese país, Danilo Astori. Es una dictadura, sí, y en la situación que está no hay otra cosa que dictadura, pero dictadura hay en Arabia Saudita, con un rey absoluto. Dictadura hay en Malasia, matan 25 tipos por día, y la República Popular China, ¿qué me dicen? Estos fueron los dichos del expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, al ser consultado sobre la situación que atraviesa Venezuela. Es la primera vez que el exmandatario se refiere al gobierno de Nicolás Maduro como una dictadura. Estos dichos fueron acompañados por el candidato presidencial del Frente Amplio, Daniel Martínez, quien expresó a través de Twitter que para la izquierda el tema de los derechos humanos debe ser siempre un imperativo ético. Y añadió, el informe Bachelet es lapidario respecto a Venezuela, y se trata de una dictadura. Hay que seguir trabajando en una salida negociada y que el centro sean los venezolanos. Este viernes, el que había usado el mismo calificativo para hablar de la situación de Venezuela había sido el ministro de Economía de Uruguay, Danilo Astori. El funcionario se despegó de la postura del gobierno de Tabaré Vázquez, que hasta ahora se niega a calificar a Venezuela como una dictadura. A mí no me cuesta nada, lo de Venezuela es una dictadura. Y es una dictadura tremenda, con impactos humanitarios muy graves, enfatizó el ministro en declaraciones a la Radio del Sol. En este sentido, agregó, así como digo esto, digo también que valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho nuestro gobierno por evitar lo peor, porque hay peores cosas que esta, y las peores son el baño de sangre en primer lugar. Según un informe de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, especialmente desde 2016, el régimen de Maduro y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al gobierno. Denuncia también una paulatina militarización de las instituciones del Estado durante la última década y atribuye a fuerzas tanto civiles como militares la responsabilidad en detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del gobierno y a sus familiares. Maduro considera un acto hostil el Tratado de Río. Nicolás Maduro también amenazó a quienes insistan en poner en función el Acuerdo de Defensa Interamericano. Nicolás Maduro advirtió este sábado que la invocación del Tratado de Río, un acuerdo que considera un ataque militar contra cualquier país de América como un ataque contra todos los firmantes, será considerado por su gobierno como un acto hostil, luego de que el Parlamento, que controla la oposición, aprobara el martes de esta semana la reincorporación del país del Pacto de Defensa Mutua. Cualquier intención de aplicar el TIAR dentro de Venezuela debe ser considerado, de acuerdo a la Constitución, como un acto hostil a la soberanía nacional y una agresión al territorio, al pueblo, a la paz y el derecho internacional, dijo el mandatario durante un acto ante unos 3.000 milicianos, brazo de la Fuerza Armada conformado por civiles, en el Fuerte Tiuna de Caracas, el mayor cuartel del país. Agarren ese papel del TIAR y a la basura. Le echan candela para que no vuelva a resurgir más nunca en Venezuela. Fuera el TIAR de Venezuela, exclamó el mandatario. Rodeado por la cúpula militar, el Tribunal Supremo de Justicia anuló el viernes la decisión parlamentaria. Maduro aseguró que el TSJ puso las cosas en su lugar, pues Venezuela se retiró del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca en 2013. Amenazas de Maduro. Asimismo, el jefe de Estado venezolano amenazó a quienes insistan en sacar adelante el Tratado de Cooperación Interamericana, sin mencionar el episodio. Se refirió al método empleado en la cinematográfica detención en mayo pasado del diputado opositor Edgar Zambrano.
Vicepresidente del Legislativo, remolcado dentro de su carro con una grúa por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia. Ahí va la grúa de González López, director del SEBIN. Está lista la grúa, sale la grúa a buscar a los delincuentes que pretenden que Venezuela se invada. Justicia, justicia, exclamó. La aprobación por parte del Parlamento de la reintegración del TIAR fue impulsada por el líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por una cincuentena de países, en un nuevo intento por presionar al gobierno de Maduro y lograr su salida del poder.